El corazón de Dios es tener la visión de Dios, ¿no? Y nosotros necesitamos esa visión. Pablo dice así: un trato con un pueblo que él ve que es rebelde, contradictorio, ¿no? Yo siempre me encanta coger estos principios, porque leer la Biblia sin haber cogido, haber tomado los principios, es perder tiempo. Entonces quiero que usted me entienda. Pablo aquí en este pasaje bíblico se va a dar cuenta que está tratando con un pueblo que le decepciona, un pueblo rebelde, ¿no? Pero sin embargo, las palabras de Pablo es muy interesante. Mire la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Qué le dice? Hermanos. Hermanos, ¿no? Hermanos. Eso es importante. Cuando alguien te decepciona en la vida, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu palabra frente a la persona que te ha decepcionado? ¿No? ¿Cuál es tu palabra cuando un hijo te decepciona? ¿Cuál es la palabra cuando ves que tu esposa te ha decepcionado, tu esposo te ha decepcionado? ¿Cuál es tu palabra? Tenemos que aprender los principios. Tenemos que aprender lo que Dios nos enseña para ser de calidad, para ser ganadores, para ser triunfadores en la vida. La palabra de Dios tiene esa función. Pablo aquí le dice hermanos, no le dice rebeldes, desobedientes. No empieza así, a pesar que está tratando con un pueblo rebelde y desobediente, sino le dice hermanos, con un corazón de Dios. Hermanos, le dice ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué corazón de un apóstol, qué corazón de un siervo de Dios, ¿no? Es muy importante nosotros entender estos principios. ¿Cómo reaccionas frente a una persona que te causa decepción? Aprendamos los principios. Cuando tú reaccionas negativamente, como ya la persona está reaccionando negativamente, recuerda que eres perdedor. Eres perdedor. Y yo les digo que Dios no nos ha llamado a ser perdedores, sino Dios nos ha llamado a ser ganadores. Pero la forma como Dios nos enseña a ser ganadores es diferente a lo que nosotros tenemos en la mente. Es totalmente diferente, ¿no? Y el apóstol va a decir ahí en versículo 2: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿no? Pablo está diciendo: yo conozco su celo de Dios. Yo sé que lo que ustedes están sintiendo, yo sé que ustedes lo que tratan de hacer y de defender es porque tienen celo de Dios. Yo mismo fui ese hombre. Yo mismo fui como ustedes. Tenía ese celo que ustedes tienen de Dios, yo lo he tenido. Pero no conforme a ciencia. No conforme a conocimiento de Dios. ¿Ve? O sea, yo entiendo su celo. Si realmente ese celo lo tuvieran por la verdad de Dios, qué hermoso. Pero lamentablemente el celo que tienen no tiene un fundamento. El celo que ustedes tienen es un celo que en vez de acercarles a Dios, les está alejando de Dios. Te ilustro. La ignorancia muchas veces, la ignorancia nos hace tener actitudes y conductas equivocadas. La ignorancia. Por eso que muchas personas cuando dicen lo sé todo, yo ya lo sé todo. Ese hombre que dice que lo sabe todo, ese es el hombre más ignorante. Es la mujer más ignorante. ¿Ves? Porque dice que ya lo sabe todo. Como ya lo sabe todo, entonces ya no tiene más que aprender. ¿Ves? Quiero que me entiendas, hermano y hermana. Por favor, yo quiero que me entiendas. La palabra de Dios la tenemos que tomar en su contexto,
La palabra de Dios tiene que ser una palabra pertinente a nuestro tiempo, a nuestra época, para que sea efectiva. Yo no puedo enseñarte una palabra que estuvo hace 2000 años allí y se enseñó conforme hace 2000 años atrás. Yo tengo que enseñarte esta palabra que sea oportuna a este tiempo, a esta época, para que sea útil a tu vida. ¿No? Que sea útil a tu vida. A mí no me sirve de nada acercarme a la Biblia y verlo como una historia del pasado. No me serviría de nada. Yo tengo que acercarme a esta palabra como una palabra muy pertinente, ¿no? Muy pertinente a nuestra época y a nuestro tiempo. Es fácil ilustrarlo, por favor, quiero que usted me entienda. Cuando yo tenía 10 años, tengo 49 años, cuando yo tenía 10 años, cuando yo tenía 20 años, esos tiempos no son los mismos tiempos de hoy en día, de hoy día. Cuando usted tenía 20 años, cuando usted tenía 15 años, esos tiempos no son los mismos tiempos hoy en la edad que usted tiene. ¿Me dejo entender? Y si Dios te permite vivir 10 años más, dentro de 10 años, los tiempos que estamos viviendo en estos días no serán los mismos de aquí a 10 años. ¿Ves? Son diferentes. Cuando usted tenía, a ver, vamos a mirar por allí, a ver, alguien le puedo hacer una pregunta. A ver, alguien que tenga unos 55 años. Ahí levante la mano de 55 años. Muy bien, hermano. Cuando usted tenía, vamos a suponer, 15 años, hermana, 15 años atrás, ¿cómo era su cocina? Eso. ¿Ves? Era el fogón. Cocinábamos con cargas. Y ya cocinábamos con la carga. La carga es el estiércol de la vaca que se seca, que eso es pasto, ¿no? Se seca en el campo y eso se recoge y con eso se cocina. ¿Ve? Eso es lo que... Y mire ahora, en este tiempo, ya no es la cocina el fogón, ya no es la carga, sino que tiene en este tiempo, tiene la cocina a gas. Y ya, yo no sé qué aparecerá de aquí a 10 años, a 20 años más. Ahora tengo la cocina a gas. Yo no sé qué aparecerá de acá cuando sea 20 años. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo que seguir aprendiendo. Tengo que seguir aprendiendo. Si yo no aprendo, me quedo con mi cocina de fogón y a cocinar con cargas hasta esta época, teniendo la cocina a gas. ¿Me dejo entender? Eso es importante que usted entienda estos principios. Tenemos que aprender. Por eso es que Dios nos ha llamado a ser ganadores. Dios no nos ha llamado a quedarnos en el pasado. Dios no nos ha llamado a que te quedes con el concepto en tu cabeza que somos países del tercer mundo. Eso tiene que ver mucho con la filosofía de un pueblo, ¿no? La filosofía de un pueblo. Y eso es lo que queremos entender, mi amado hermano, mi hermana, hermana. Dice Pablo, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No conforme a ciencia. Hermano, una vez más la ilustración. Muchas veces tú tienes celo de tu esposa o de tu esposo. La ignorancia te hace tener celo. Hace un momento un joven se me acerca y me dice, pastor, necesito ayuda, mi relación se ha roto. Y le digo, ¿cuál es la razón? Celo. Me dice, el celo. Me ha dicho mi pareja que ya no quiere saber más nada conmigo porque soy demasiado celoso. ¿Ven? El celo viene por la inseguridad. La inseguridad es porque carezco de recursos, carezco de herramientas